Hoy vamos a hablar de un tema que también tiene alguna relación con los años 80. En los años 80 ustedes, muchos papás que nos están viendo en este momento, seguramente han estado en algunos colegios, antes eran de varones y de mujeres. Había uno que otro que era mixto. Pero en los de varones había el palo, el garrote, al que llegaba tarde, ¡pum!, un palazo, o en la mano un reglazo. Pero había un castigo físico de alguna manera controlado. Hoy en día eso es un delito, está penalizado, hoy no se puede hacer, pero en algunos colegios todavía existe ese tipo de castigo. Vamos a ver en la siguiente nota cómo han cambiado las cosas con los años respecto al cómo imponer la disciplina en los colegios y en el hogar. La forma de educar, corregir o disciplinar a los hijos denotaba más severidad de acuerdo a los campos de la sociología, psicología y de la pedagogía. Recordemos que el implementar violencia física, esto según estudios realizados, afectaría directamente a la psicología de cualquier persona, más aún si se encontraría en etapas de desarrollo, ya que de alguna manera atacaría directamente a la personalidad y seguridad del menor. Primeramente se empezó a difundir publicidad en periódicos, luego en radios y posteriormente mediante la televisión sobre el nuevo método de enseñanza y educación que se debería dar a los menores. En segundo lugar, se implementó estas nuevas formas y técnicas de enseñanza para corregir y educar a los niños en las escuelas. Acto seguido, esta manera de corrección se la llevó al núcleo familiar. Hoy en día existen normativas que ya rigen no solo en nuestro país, que prohíben la corrección mediante el uso de violencia física y psicológica. La violencia definitivamente hacia los niños ha ido creciendo con los años dentro del hogar, hasta que las leyes han comenzado a establecer penas bastante duras para definitivamente controlarlas. Pero estamos viendo hoy en día, hay infanticidios prácticamente todas las semanas en el país. Si no es en La Paz, hay uno en Oruro, en Potosí, en Santa Cruz. Tenemos historias terribles. Esta semana, solamente entre La Paz, Oruro y El Alto, además de Cochabamba, hemos tenido como 5 infanticidios. O sea, es definitivamente un horror. Pero no vamos a hablar hoy de infanticidios. Vamos a hablar de cómo pueden, dentro del hogar, los padres establecer una relación de disciplina en los hijos cuando están impedidos de ejercitar cualquier tipo de castigo físico. Es posible, basta la palabra para disciplinar a los chicos. Es por ello que hemos invitado a Rodrigo Ayo esta noche para que nos dé a conocer su opinión al respecto. Bueno, mira, creo que este es un tema importante, muy importante, porque creo que todavía, inclusive hay gente que defiende lo que tú decías, ¿no? El palazo. Hay gente que todavía, alguna vez yo he puesto en mi Facebook o en algo, conversando en algún medio, y dice, no, mira, mi papá con una mirada nos ponía en su lugar. Sí, pero fíjate cómo estás también, ¿no es cierto? O sea, tampoco vas a decir que era el gran método ni la gran forma de educar, porque no lo es. Yo creo que en ningún contexto se justifica la violencia, y menos la violencia como herramienta pedagógica o correctiva con los niños ni con los jóvenes. Así que yo muchas veces yo digo, ¿qué te parecería si un hijo pega a su padre? No, terrible. ¿Y por qué no es terrible que un padre pegue a su hijo? No, lo es, sin duda, y es lo que estamos reclamando y cuestionando hoy en día. Entonces, definitivamente, si uno pega al otro, ¿por qué el otro no debería pegar a quien lo está castigando? Porque la violencia va más allá de la simple frase, genera violencia. Lo digo, cuando y si no genera esa violencia explícita, sí hay una violencia pasiva. Hay ese hijo que de todas maneras, por ser castigado, dice, a este viejo lo voy a sacar la mugre cuando pueda, ¿no? Espera que crezca y vas a ver, imagínate toda esa rabia, ese resentimiento, ese rencor que en algún momento se manifiesta y de muchas maneras, porque la violencia genera violencia. Claro. Yo quiero, no sé si nuestro director nos lo permite, imágenes de lo que pasó hace algunas horas en la ciudad de Oruro, el colegio Juan Misael Saracho. Allá se registró un episodio que lo vamos a mostrar más adelante. A ver, voy acá con nuestro invitado, el licenciado Adolfo Vega, psicopedagogo, es director de colegios. En este colegio se veía, ¿no es cierto?, a un regente
tomando en fila a todos los estudiantes que habían llegado retrasados, ¿no es cierto?, a la hora de ingreso al colegio, y uno por uno, un manguerazo, ¿no es cierto? Un manguera, en este caso era una manguera, ¡pum! Pero uno por uno y fuerte. ¿Cómo era la educación de antes? ¿Había esto precisamente que se ponía de manifiesto todos los días? ¿Servía de algo? Hoy ya no se puede hacer eso, pero estamos viendo que en algunos colegios todavía sí. Sí, en el pasado se aplicaba la pedagogía de la letra entra con sangre. Y bueno, ha tenido sus efectos positivos, pero como muy bien decía Rodrigo, yo creo que la violencia no es nada aconsejable. Yo parto, más por el contrario, con una pedagogía del amor. Creo que se debe enseñar a los estudiantes con amor. Y el amor nos abre muchas puertas para el proceso del aprendizaje. Ahí vemos precisamente las imágenes, son de antes de ayer. Nos enviaron a Reporteros al Día al 767-085-85 estas imágenes. Ahí está el muchacho que denuncia, ahí está. Así los castigaban en el Colegio Juan Misael Saracho de Oruro. Hay mucha gente que los respalda y dice, no, eso es una tradición, tiene que seguir. Otra gente que dice que no. Esto ocurría antes, ¿no? Sí. Por los años 80, 70, qué sé yo, había este tipo de castigos. Esto era muy común y casi la práctica en todos los colegios, inclusive en los colegios de niñas, de señoritas, también les daban el gazote. Entonces, y creo que de alguna manera se controlaba la disciplina, ¿no? Ahora también hay el otro extremo donde el alumno hace también lo que quiere. Entonces ya no hay una disciplina formal del horario al ingreso a sus clases, inclusive de las mismas evaluaciones. Hoy en día el estudiante se autoevalúa. El profesor ya no tiene esa autoridad. Entonces hay una evaluación de la comunidad, de los padres de familia, el alumno se autoevalúa, se autocalifica inclusive y puede que el profesor le haya puesto una nota X y el alumno otra nota. Entonces dice, ¿cuánto mereces? Yo merezco 100 y el profesor le dice, pero si no has cumplido con tus trabajos, no has asistido puntualmente, no has cumplido con etc. Y deberías tener tu 20. No, es que yo me califico 100. Bueno, evidentemente, el sistema está cambiando. Queremos invitarle a la gente que nos está viendo en este momento, por favor, a que nos escriba. ¿Está usted de acuerdo con ese tipo de castigos que todavía se dan en algunos colegios del país para establecer disciplina en la educación en los colegios? Y obviamente se supone que si lo acepta, también acepta que tendría que haber algún tipo de castigo físico también dentro del hogar. ¿Se puede establecer disciplina solamente con la palabra? ¿O la palabra no es suficiente para disciplinar a los hijos o los estudiantes? Opine usted a través de las redes sociales. Rodrigo, cuando tú eras estudiante, ¿no? Estabas en tus 13, 14, 15 años, qué sé yo, o bachiller, ¿no recibiste nunca un castigo físico, algún reglazo, algún palazo? Bueno, yo estaba en un colegio que no era mixto. Ajá. Y sí había profesores que hasta a veces, como eran puros hombres, se daban el gusto hasta de ponerte así sobre el espalda, sobre la pared, soltarte ahí, caían los más chiquititos, ¿no? Entonces sí había ese tipo de violencia. Después, como era fregado, me cambié de colegio y ahí sí que el regente se manejaba con palo. O sea, pero sí te dieron palo en algún momento. Sí, seguro. ¿Y te sirvió? ¿O no? O sea, ¿para qué? No, para disciplinarte. ¿Para si qué? te daban palo es porque seguramente no era muy disciplinado. Pero finalmente es que claro que corrige la violencia, Víctor Hugo. Por supuesto que puedo esperar jóvenes muy obedientes, pero muy obedientes, ¿por qué? Basados en miedo. Claro. Te tengo miedo. Por eso te hago caso, papá. Por eso te hago caso en el colegio. Pero cuando estamos hablando de una autoevaluación, también estamos apostando por esa autodeterminación, por esa independencia, donde más bien estamos viendo personas que aprenden a ya no obedecerte por miedo, sino porque más bien tiene principios claros. Yo no puedo creer simplemente ya no hay violencia, por eso hay más desorden. No podemos afirmar tal cosa, ¿no? Ahora de que ya no hay palo, entonces tenemos un grupo de estudiantes mucho más perdido. No, yo no creo, yo no me atrevería a afirmar eso. Yo trabajo todos los días con jóvenes, no solamente en el consultorio,
converso mucho con ellos y de todas maneras creo que más bien la sociedad ha dado un giro que podemos ver en personas también con valores. Estoy medio distraído porque estoy escuchando un celular y sin duda es el mío. Ha de ser, sí, porque sin duda que es el único Es la tuyo que alarma. está allá. Sí, Es la alarma. Si pueden Si apagar pueden la alarma, apagarla, por favor, del celular de don Rodrigo Bayo, ¿no es cierto? Porque así desconcentrado, evidentemente, va a ser complicado. Mientras Rodrigo se concentra, a ver, licenciado, ¿usted recibió cuando estaba en colegio alguna nalgadita, algún palazo, algún reglazo? Yo recibí el palazo, inclusive de un regente el golpe que me tuvieron que enyesar. O sea, era muy eso fuerte. fue demasiado, ¿no? Ya, muy duro. Había bastante violencia y por eso es que yo refuto como pedagogo esa violencia y predico siempre que exista la pedagogía del amor. Lamentablemente, la educación, estoy convencido de que se la inicia en la casa, pero hoy en día los padres, debe ser por las múltiples ocupaciones, ya no atienden a los hijos, ya no tienen esa dedicación. Puede atender al hijo la tía, la abuela, hasta la vecina, pero los padres ya se han olvidado de los hijos. No, la situación obliga muchas veces que Víctor los dos estén Hugo, trabajando, ¿no? ¿Me permites hacer una pregunta? Pero claro que sí, claro que sí. Profesor, está interesante eso porque hablamos de violencia y usted habla de yo creo en una pedagogía del amor. Suena medio a poesía eso. ¿De qué estamos hablando con la pedagogía del amor? Concretamente, ¿qué diferencias hay? Porque yo no me atrevería a llamar de una pedagogía del amor, pero sí parto de una pedagogía del respeto a los derechos del alumno. Entonces, no sé qué, o a qué apuntamos con la pedagogía del amor. De repente parecería que en vez del palo le daré un abrazo. En vez de cuando se porte mal, callaré nomás para no generar complejos en el niño. No sé, ¿de qué se trata la pedagogía? La pedagogía del amor consiste siempre en estimularlo al estudiante. Una caricia a un niño, por ejemplo, de un ciclo inicial, pasarle la mano por la espalda, por la cabecita, hace que el niño se sienta grande, que ha acertado. Y no y con ese adolescente rebelde que lo último que quiere es una caricia. Ahora, en el adolescente, por ejemplo, sucede de que el maestro le dice, has hecho mal, y lo bota inclusive sus cuadernos. Pero, ¿por qué no utilizar esa pedagogía que digo del amor? Decirle, has hecho bien, pero lo puedes hacer mejor. Y yo creo que todos necesitamos esa caricia. Hasta los viejos necesitamos que alguien nos pase la mano sobre el lomo, como se dice, ahora, y nos sentimos mejor. Si nosotros hacemos la caricia a un gato, ¿cómo se pone el gato? Justamente levanta y se pone a ronronear, el peso, en fin, y también nosotros necesitamos eso. Yo creo que todos necesitamos que nos acaricien, que nos digan palabras de amor. Y por eso yo soy muy apegado a Paulo Freire, que decía, debemos trabajar con amor. Gracias. No, yo de alguna manera, Rodrigo, y confieso, algo de eso lo aplico en casa y me funciona. Llamo la atención severamente a mis hijos cuando ellos no han hecho algo que tendrían que haberlo hecho. Y les explico por qué eso que no hicieron pudiese tener un efecto muy negativo en sus vidas. ¿No es cierto? Una represión fuerte, pero luego, te amo, mi vida. Eres todo para mí, estoy para apoyarte siempre. No, pero esto lo tienes que anotar. Me parece que caso un poquito por allá. Pero, Rodrigo, yo quiero ir al otro lado contigo. A ver, estamos hablando de una violencia física que hace daño, que puede matar a un niño, y lo estamos viendo dentro del hogar o incluso en las escuelas. Pero el otro tipo de violencia psicológica que también es terrible. Hoy los padres no pueden tocar a los chicos porque es un delito. No pueden tocarlos ni siquiera en la casa, en ningún lugar. No sé, un niño puede denunciarlos, un vecino puede denunciarlos. ¿Qué hacen muchos padres? A los gritos, ¿no es cierto? A calificativos, ¿no es cierto? A generarles sensaciones en los niños, pero muy tristes, de que no saben hacer las cosas, de que son unos inútiles, porque los padres ahora están a gritos, muchos padres, y eso puede generar también un daño bastante severo. Ese padre autoritario genera conflicto.
pero probablemente también nos hemos ido de una paternidad así rígida, autoritaria, a una paternidad más bien donde todo es más bien pasivo, permisivo, tolerante. Y yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas dos formas, porque inclusive ser asertivo es también ser firme, es también saber establecer límites, límites que no tienen por qué quebrarse. Yo digo así y es así porque soy el padre. Yo diría más bien, creo que la pregunta más, ¿puedo pegar a mi hijo para educarlo? Creo que más bien la pregunta debería ser, si erradico los golpes, ¿cómo puedo educar a mi hijo? Y creo que la educación de mi propio hijo o en el contexto educativo requiere también de una palabra clave, ser creativos. ¿No es cierto? Ahora, Rodrigo, ¿cómo puede ser creativo? Voy a lo que había comenzado. Un padre que no ha salido siquiera bachiller, un padre que no tiene siquiera la facilidad de palabra, que seguramente su hijo adolescente ya la tiene, producto de todo el conocimiento que quiere por las redes, en el colegio y todo, ¿no es cierto? Y es un chico rebelde. Y no le hace caso al padre, y el padre finalmente no tiene la formación que tienes tú, o abogado licenciado, o muchos de los profesionales que nos ven. ¿Cómo puede ese padre, que no tiene la facilidad de la palabra, ¿no es cierto?, poder establecer disciplina en el hijo, cuando tampoco tiene la posibilidad de dar el amor, el afecto que nosotros recomendamos siempre, porque nunca se lo dieron? Y él no sabe de esas tu pregunta cosas. y de repente escucho, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero ¿cómo puede ser ese padre ahora que ya no se puede pegar? Sí, de alguna manera. Sí, esa es la Y no pregunta. tiene la capacidad de hablar y Porque de de razonar. todas maneras yo te aseguro que si bien no era mal vista la violencia como método pedagógico, yo no creería tampoco que todos los padres siempre han recurrido al golpe. Hoy sí, es censurado, pero ¿será que el padre en otra época todo lo conseguía a partir de la amenaza y la violencia física principalmente? No creo. No, sin duda. De todas maneras Pero creo tú, hoy... Rodrigo, eres papá. Yo soy papá. ¿Le has dado alguna nalgada Sí, alguna vez a tus niños? sí. ¿Esa nalgadita sí es válida? ¿Qué? No, porque aquí hay una cosa que también hay que lo reconozco. Alguna vez, y fue creo que la mujer de la casa que trabajaba con nosotros, que ella me dijo, una mujer que trabaja con nosotros muchos años, nunca pegue a su hijo, me dijo. Y yo hice un pacto, nunca voy a tocar a mi hijo. No quiero tocar a mi hijo, pero no quiero volverme un santo. Claro. Pero de todas maneras, yo puedo creer en esa educación donde simplemente mi no es no, donde hay cosas que yo no negocio, donde entiendo, especialmente por la edad de los niños, que al niño le encanta jugar pulsetas con el padre. Sí, cierto. Le encanta jugar pulsetas. No toques eso. Y tu hijo está... A ver cómo reacciona. Rodrigo, Sí, ¿qué ahí hace? está. una pregunta, pero ¿tú no crees que hoy en día existe menos comunicación entre la familia? Y eso es un factor también determinante para que no haya ese entendimiento entre padres e hijos. Yo no sé si me atrevería a decir hay menos comunicación. Lo que de todas maneras estoy convencidísimo que en toda época comunicarnos siempre ha sido un desafío. Por lo tanto también siempre un problema. ¿Será que en otras épocas, y más bien los valores han cambiado? Hoy sí veo papás que conversan con sus hijos. Antes, a ver, yo te podría decirles, ¿ustedes podían conversar con papá? Papá, ¿hablaremos de temas sexuales? Papá, negociaremos la salida o no de esta noche? Aquí las cosas se hacen como yo digo. ¿Por qué? Porque soy el padre. Y ese es el gran diálogo. Se repetía casi a diario, Hoy más bien yo diría que quizá por este mismo giro que han dado las cosas, sí creo y sí lo he visto papás que dialogan. Le hago la misma pregunta, ya para cerrar, licenciado Vega. ¿Usted tiene hijos? Tengo hijos. ¿Les dio alguna nalgadita alguna vez? Sí, les di y creo estar arrepentido y mucho. Porque ahora, más con el hijo, por ejemplo, de mi hija, soy diferente. Él le da nalgaditas a usted. Porque, Claro, porque exacto. ahora Diferente. quiero corregir quizás esa verticalidad que he tenido en el pasado.
Muy bien. Perfecto. Miren, yo quiero agradecerles, Rodrigo, licenciado Vega, por haber estado esta noche con nosotros y tocar este tema que siempre es interesante analizarlo, discutirlo, debatirlo, porque definitivamente tenemos que cambiar esta sociedad violenta que todavía la tenemos por una sociedad en que nos entendamos a través de la comunicación, de los valores, del respeto mutuo, padres, hijos. Ojalá y estemos logrando, siendo tan repetitivos y machacones siempre, algún resultado. Muchas gracias, Rodrigo. Víctor Hugo, un gusto, creo que queda ahí inconcluso el tema. De todas maneras, hay un peligro también con la violencia física, que simplemente se vuelva la excusa para yo vertir toda mi rabia, frustración sobre el pequeño cuerpo, sobre alguien más frágil que yo. Entonces, ese es el riesgo del castigo. Y yo vuelvo a decir, no justifico por ninguna forma, de ninguna manera la violencia. Y no solamente pensaremos en violencia física, sino también psicológica. Así es. Entonces, mi hijo es único, no es raro, es único. Aprendamos a descubrir, admirar, maravillarnos de esa singularidad de mi hijo. Es cierto, porque la personita más vulnerable dentro de un hogar, cuando hay problemas económicos, problemas de pareja, problemas de cualquier índole, es el niño. Porque ahí se estrella o la madre o el padre. Pero van a tratar de generar sufrimiento en la pareja a través del sufrimiento de ser más vulnerable e inocente que en la casa. Por eso, esta campaña eterna contra la violencia. Muchas gracias, muy agradecido, Vega, Víctor Hugo, y creo, como dice nuestro amigo, está pendiente, hay mucho todavía por debatir. Viene la segunda parte, ¿sí? Sí. Vale. Ha sido un gusto compartir. Porque con Rodrigo ya será la quinta parte.